Hola compis, mi nombre es Amparo, os doy la bienvenida a mi canal. Mirad, os presento un abanico precioso, decorado con técnica de decoupage, en esta ocasión con unas preciosas servilletas de rosas que tanto me gustan. Es muy sencillo, solo necesitamos un abanico, unas servilletas, un poquito de pegamento y mucho cariño. Si quieres ver cómo lo he hecho, quédate conmigo hasta el final del vídeo que te lo explico todo paso a paso, detallado. Bueno compis, primero quiero presentaros el abanico. Es un abanico que yo lo compro ya así, es de tela, es un tejido como un poco plastificado, pero no es papel. Y las varillas son de plástico, también los hay con las varillas de madera, que también me gustan mucho. Pero para hacer el primer tutorial sobre abanicos decorados con decoupage, pienso que lo más fácil es que las varillas sean de plástico porque no necesitamos pintarlas. Lo primero que vamos a necesitar va a ser unas tijeras. Yo utilizo estas que tienen una punta súper larga, muy finita, que cortan muy bien. Son las que utilizo para mis bordados de punto de cruz. Y esta que también tiene una zona curva porque es la que me ayuda a recortar bien precisa la servilleta. Yo he elegido este motivo que me parece que es muy bonito para este tipo de abanico. Y lo que voy a hacer es, antes de quitarle las capas, que normalmente traen 3, pero antes de quitar las capas vamos a recortar los motivos de la servilleta. Yo creo que más o menos voy a necesitar esta rosa súper grande y probablemente esta más pequeña, porque quiero ubicarlo en este sentido, aunque después ya sabéis que muchas veces le damos la vuelta, pero voy a intentar más o menos poner hasta estas hojitas, o probablemente no lo cortaré justo esta flor y esta, y también esta, por supuesto. Voy a dejar algunos trocitos verdes, pero muy poco, porque no quiero que me traspase el abanico. Una vez que recorte la zona que yo quiero, empezamos ya con el decoupage. Mirad, es un trabajo muy preciso y necesitamos mucha paciencia. Es tan fácil, ya os digo, como empezar a recortar por donde nos guste y cortar justo a ras. Porque en esta ocasión no lo hacemos con los dedos, porque no quiero que este motivo se me vea ningún trocito de papel. Primero porque el tono de la servilleta es un color amarillento y el tejido de mi abanico es blanco. Si lo tengo que integrar, tendría que volver en amarillo este abanico, y la verdad es que teniendo las varillas blancas es un absurdo. Y por otro lado, porque quiero dejar el abanico completamente limpio y que no tenga ningún resto de papel. Vamos a hacerlo de otra forma diferente a como lo hacemos normalmente. Yo me quedo recortando todo esto y ya os digo, cuando lo tenga hecho vuelvo con vosotras. Es un trabajo de mucha paciencia, porque tenemos que sacar todos los detalles al máximo para que no nos quede nada que no nos guste y nada que afee nuestro trabajo. ¿Veis? Aquí yo voy a seguir recortando un poquito más. Yo personalmente prefiero pasarme un poquito a la servilleta que dejarle un poquito de rastro en este caso, porque como os he comentado es un color diferente. Bueno, pues voy a recortar esto y vuelvo rápido con vosotras. Bueno, pues mirad, ya tengo recortadas las servilletas. Ahora, primero, importante es el primer paso de todos, sujetar nuestro abanico. Vamos a intentar que no se nos mueva y que esté lo más tenso posible. Me voy a ayudar de este tipo de pinzas. Son pinzas muy normales de encontrar, son las que se utilizan para papelería, para coger los clips. Yo voy a utilizarlas y me voy a ayudar de esta tabla de corte para sujetarlas y sujetarlo con fuerza. Tenemos que tensar todo lo que podamos la parte del tejido para que no nos haga arrugas. Y creo que voy a coger una más grande. Voy a coger esta otra tabla porque es más grande y creo que me va a caber todo el abanico. Si no todo, casi todo. Lo voy a poner aquí. Y ya os digo que solo tenemos
que estirar lo máximo posible. Bueno, pues yo creo que así tenemos ya suficiente estirada la tela. De todas formas, iremos también estirándola y abriéndola mientras vayamos trabajando con ella. Voy a utilizar pegamento textil para decoupage. Podéis utilizar Mod Podge o lo que tengáis, pero yo lo voy a hacer con esta. Ahora vamos a quitarle las capas de la servilleta con mucho cuidado porque ya la tenemos recortada y la servilleta está muy sensible. Vamos a intentar ponerla donde nos apetezca, donde veamos que nos guste, y vamos a hacer igual con esta otra parte. Pues así es como a mí me gusta poner esta servilleta, y tal cual vamos a empezar a pegarla. Vamos a tomar pegamento para decoupage. Tenía aquí un trocito, mirad, que se me rompió, pero me apetece ponerla. Voy a ver si puedo encontrar la forma en la que iba, que es así, y la voy a poner por aquí. Le voy a quitar este y le voy a poner aquí, ¿veis? Y así voy a rellenar un poquito más la servilleta. Vamos a coger una bolsa de plástico y vamos a empezar a pegar. Vamos a ponerle un poquito de pegamento. Y vamos a poner sobre el abanico, en la zona donde irá pegada nuestra servilleta. Si no tenéis esta tabla de corte, pues usáis un cartón o lo que tengáis. Ahora con mucho cuidado la cogemos y la vamos dejando caer donde más nos guste. Así ponemos nuestro plástico y vamos pegando un poquito. Y ahora justo encima vamos a poner una capa de este pegamento, asegurándonos de pegar bien toda la servilleta. Ahora le voy a poner el trocito que os comenté que quería añadir y se lo voy a poner aquí. Y ahora vamos a hacer la otra parte del abanico. Vamos a ubicar esta flor donde más nos guste. Como es una flor que he recortado muchísimo y he dejado los trocitos muy delgados para que no se me rompan, la voy a pegar directamente desde arriba. No voy a ponerle pegamento en la parte de abajo, la voy a pegar donde yo creo que me va a venir mejor. Mirad, voy a sujetar un poquito y voy a empezar a pegar porque es tan finita.
Bueno, pues así es como nos queda. Ahora vamos a dejarlo secar y cuando esté seco volvemos de nuevo con este precioso abanico. Bueno, compis, pues ya se secó la primera capa. Ahora, para unificar todo este pegamento, para que no se nos note y que nos quede todo de un mismo tono, vamos a aplicarle una capa completa a todo el abanico de el pegamento para decoupage. De esta forma vamos a evitar los brillos y las manchas o marcas que haya podido dejar el pegamento cuando pegamos la servilleta. Ahora es como si diésemos una capa de barniz. Vamos a darle sin dejarnos ningún trocito de tejido sin dar. Vamos a ser bastante meticulosos en este paso, porque de lo que se trata, vamos a decirlo de forma que nos entendamos todos, es de manchar el abanico. Como ya tenemos la servilleta pegada, no corremos el riesgo de que se nos arrugue en ningún momento la servilleta. Ya no tenemos ese peligro, por lo tanto vamos a dar una mano generosa de este pegamento, ya os digo, sin dejar ningún trocito sin dar. Una vez que hayamos hecho este paso, solo nos quedará esperar a que seque completamente y después sí que con una toallita de estas que yo utilizo muchas veces, de las de bebé, vamos a limpiar las varillas para que no nos queden ningún rastro de pegamento. Sale muy bien porque es un pegamento que sabéis que son pegamentos acrílicos y que todo lo que utilicemos con ellos se limpia tranquilamente con agua. Entonces las varillas exactamente igual. Y también con esta última capa vamos a proteger muy bien nuestra servilleta para que este abanico nos dure mucho tiempo. Y ahora volver otra vez a tener paciencia para que seque y tendremos terminado este precioso abanico. Bueno, compis, pues mirad, así nos ha quedado este precioso abanico. Ahora solamente nos queda volverlo a cerrar haciéndole bien todos los pliegues, que ya veis que se cierra sin ningún problema. Y cuando lo tengamos así cerradito, yo lo que suelo hacer es ponerle una goma. La pongo aquí arriba y la aprieto con fuerza para que me sujete bien y queden bien puestos otra vez los pliegues, para que queden bien marcados. Y bueno, pues ya os digo, súper fácil y súper bonito. A mí me encanta. Espero que a vosotras también. Dejadme vuestra opinión en comentarios, que me encanta leerla. Y como siempre os digo, gracias por compartir mis vídeos, por pasar un ratito agradable conmigo y sobre todo por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tuto. Un beso, amigas. Chao.